Bienvenidos a la mesa 9, los barrios obreros y la dimensión inmaterial del patrimonio industrial. Empezamos con nuestra primera ponente, Humbelina González Salcido, de Asturianos en el noreste de México, con su ponencia titulada El humanismo de Adolfo Prieto en la memoria colectiva de Monterrey Industrial a 80 años de su muerte. Bueno, muchas gracias por darle la oportunidad de que hoy recordemos un poco la figura de Adolfo Prieto, ahora que estamos conmemorando su 80 aniversario luctuoso. Primero voy a agradecer que pasen, les quiero compartir un pequeño video de 1 minuto para que veamos qué tan vivo está Adolfo Prieto. Adelante. Yo también fui alumna de esta escuela, aquí hice mi primaria y también fui maestra. Aquí trabajé 30 años en este edificio Adolfo Prieto. Y me sé la frase que dijo el niño de memoria. ¿La quieren repetir conmigo? Sí. ¿Por qué? Me van a ir siguiendo. Señor don Adolfo Prieto. Señor don Adolfo Prieto. El afecto que has regalado. El afecto que has regalado a la niñez mexicana. A la niñez mexicana. Debemos pagarla. Debemos pagarla con cariño fiel. Con cariño fiel. Sincero y grande. Sincero y grande. Y en estas escuelas. Y en estas escuelas que llevan tu nombre ilustre. Que llevan tu nombre ilustre. Prometemos realizar. Los ideales de justicia, que tú soñaste, para beneficio y satisfacción, de nuestros padres, honra nuestra, gloria tuya, y grandeza de nuestra patria. Todos los años la decíamos, por eso me la sé de memoria. Muchas gracias. Quise compartirles esto para que veamos qué legado de la figura de Adolfo Prieto está vigente hasta nuestros días. Esta ceremonia fue el año antepasado, precisamente para conmemorar su aniversario luctuoso. Tuvimos todas las facilidades de la Escuela Adolfo Prieto, Unidad 3, ubicada en la colonia Buenos Aires, y de su directora, porque Asturianos en el noreste acostumbramos recordar su memoria y llevar una ofrenda floral cada año al gusto que está en el Parque España. Y en esta ocasión el municipio de Monterrey negó la oportunidad de que hiciéramos esa guardia de honor. Estaba invitada la directora de esta unidad, de esta primaria, que desconocía la historia de Adolfo Prieto y lo que ahí se hacía, y en unas horas organizaron una espléndida ceremonia conmemorando con exalumnas y con exmaestras el cómo lo hacían cuando ellas eran niñas. Lo compartieron con la población estudiantil y lo que vimos ahora es nada más un pequeño fragmento de esa ceremonia donde los niños llevaron una rosa y aparte se cantó el himno de Adolfo Prieto y una de las maestras también hizo el juramento. Y bueno, ante el retrato que tiene en la escuela fue que nosotros pudimos finalmente hacer esta ceremonia luctuosa. De Adolfo Prieto se ha hablado mucho, se ha trabajado mucho lo que es su aspecto respecto a lo que hizo aquí en Fundidora, de lo que hizo como hombre de negocios, como industrial, pero poco se habla de su visión humanista. Y en este que es muy poco tiempo, porque hay mucho que decir, voy a poder compartirles brevemente algunos aspectos de la vida y también de la personalidad de don Adolfo Prieto y Álvarez de las Ballinas. Todo el oro del mundo no significa nada. Lo que perdura son las buenas acciones que hacemos
para nuestros semejantes, Adolfo Prieto. Estas palabras están plasmadas en el mural dedicado a su memoria en el Instituto Tecnológico de Monterrey. Nadie sabe cuán grande es la pérdida que sufrimos todos. Muchos de los que hoy somos hombres y nos hemos hecho de un porvenir con trabajo, se lo debemos a don Adolfo Prieto. Palabras de un huérfano de la Escuela Industrial para Huérfanos de la Ciudad de México en el funeral de don Adolfo Prieto. La filantropía y la generosidad, sin duda, fueron los ideales vitales de Adolfo Prieto. Si me dieran nada más 2 minutos, utilizaría nada más estas 2 citas para ver lo que es su obra y la repercusión que tuvo. En esta ceremonia que estuvieron exmaestras, exalumnos, que ya son varias generaciones, compartieron ese cariño, esa memoria, ese legado que tenían tanto por el haber trabajado en Fundidora como los beneficios que habían obtenido para poder estudiar en las denominadas escuelas acero. Mucho de lo que se conoce en México de la vida de don Adolfo Prieto proviene de 2 fuentes. Específicamente, el libro Don Adolfo Prieto y Álvarez de las Ballenas o El Caballero Español, una edición homenaje del Casino Español, prologada, recopilada y editada por Ricardo de Alcázar, mejor conocido como Floricel, que en ese momento era el secretario de la presidencia del Casino Español. Fue publicada en México en 1945 con un tiraje nada más de 1000 ejemplares numerados que fueron regalados a sus socios y a personas allegadas. Y la otra fuente es un texto de datos biográficos que pensamos que muchos de ellos fueron sacados de este libro, del expediente para justificar el por qué darle el nombre de Adolfo Prieto a las escuelas acero cuando ya dejan de ser de Fundidora y pasan a ser primero federales y luego estatales. Esta biografía, este texto, es el que tiene muchos datos de los que, insisto, aquí en México y sobre todo en el noreste lo tenemos como fuente de la vida de Adolfo Prieto, y ese se encuentra en el archivo de la Secretaría de Educación del Estado de Nuevo León. Estas son las 2 fuentes que tenemos más conocidas aquí en México. Y yo les traje una sorpresa, si me permiten un segundo. Les traje un ejemplar que está en la biblioteca de Asturianos de esta edición para que tengamos la oportunidad de que nos acompañe el día de hoy. Es una pieza que hay que manejar con cuidado. Pues para que nos acompañe y tengan la oportunidad de verla, porque son muy escasas. Mucha de mi información, insisto, este libro es un compendio que hace un gran amigo, y también la visión indiscutiblemente está sesgada, puesto que es una cuestión tributo a alguien que fue 2 veces presidente del Casino Español y quien lo editó, compiló y todo, pues era uno también de sus cercanos amigos. Pero mucho de lo que se cita en el libro es lo que nosotros conocemos después como fuente documental. Adolfo Prieto y Álvarez de las Ballenas nace en el Palacio de las Ballenas. Está ubicado en un pequeño pueblo que se llama La Vega.
y La Vega es un pueblo que pertenece a Sama de Grado, que es la capital del concejo y que se encuentra a una distancia de 10.5 kilómetros de lo que nosotros aquí en México diríamos que es la cabecera municipal. Es hijo de Santiago Prieto del Casero, que nació en otro pueblo cercano a La Vega, en Grueño, y de Josefa Álvarez de las Ballinas. Es un apellido compuesto que nos habla de cierto señorío, no voy a decir que pertenecía a una familia noble, pero sí de cierto señorío, puesto que nace en el Palacio de las Ballinas y entonces los apellidos van ligados a ello. Por eso es Adolfo Prieto y Álvarez de las Ballinas, que era el palacio, pertenece a su familia materna, es por su madre. Y nace un 15 de mayo de 1867. O sea que pasado mañana vamos a estar conmemorando el 158 aniversario de su natalicio. Yo les quiero dar una idea muy breve de por qué esta población de Sama de Grado es importante para Asturias. Pensemos que fue un sitio de donde descansó en su viaje el rey Alfonso VI cuando visitó la Catedral de Oviedo, porque iba a hacer arreglar unos juicios en los cuales lleva acompañándolo a nada más y nada menos que al Cid Campeador, a Díaz de Vivar, y ellos, toda la comitiva, iba también acompañado de su hermana Doña Urraca, ellos pernoctan en Sama de Grado. Entonces estamos hablando ya de que es el siglo XI, ¿no? Estamos hablando del 1075, ya era una población importante para Asturias. De esa tierra precisamente llega Adolfo Prieto. Adolfo Prieto llega a México con la edad de 23 años, recién egresado como abogado, y llega a trabajar y a juntarse con el grupo bancario. Hay una confusión en el estudio de Filosofía y Letras, pero no, él estudió el bachillerato en el Instituto Provincial, luego viaja a Madrid a estudiar la carrera de Filosofía y Letras en la Universidad Central, teniendo como compañero de estudios a Menéndez Pidal y nada más y nada menos que de catedrático a Nicolás Salmerón, quien posteriormente fuera presidente de la República Española. Por eso es que también hay mucha ayuda de Adolfo Prieto para muchos españoles que luego tuvieron problemas. Y abandona los estudios de Filosofía y Letras para finalizar su formación como abogado, eso sí, ya por la Universidad de Madrid. Entonces, cuando dicen cómo es que alguien con un pensamiento filosófico, humanista, finalmente llega al comercio, pero no estudió nada que ver con el comercio, bueno, es porque es abogado. Y llega a juntarse con los banqueros, y los banqueros son pues los que aprovechan su talento, y comienza a triunfar en el México de aquel entonces, destacándose en el mundo bancario y llegando a ser una potencia en la que consideró siempre y hasta el final de sus días la patria de adopción, escuchando todos siempre sus nuevas ideas sobre cómo tratar a los obreros, no solo en cuanto a jornales, sino a toda suerte de instituciones sociales, desde escuelas hasta hospitales, viviendas y espacios de recreo. Obviamente, entre las cosas que podemos citar muy rápidamente, pues las escuelas Acero, la maternidad María Josefa, el Parque España, la sociedad recreativa de Acero. Hay que entender que le interesaba mucho impulsar el deporte y con muchos equipos y muchas cosas. ¿Por qué? Porque quería alejarlos a los trabajadores de que se dedicaran a tomar cerveza, ¿no? A diferencia de otros industriales que sí promovían el consumo de la misma. Fue 2 veces presidente del Casino Español, presidente del Patronato del Orfanato de México, miembro permanente de la Escuela para Huérfanos, y aparte visitaba a los presos que estaban en la penitenciaría de Cuernavaca.
Su obra personal es, nos daría para mucho tiempo. Hay cartas donde él también se quedaba para encarrerar a jóvenes que estuvieran descarriados. Los padres le decían, cuídelo, póngalo a trabajar, y esas cartas están en el archivo del Tecnológico de Monterrey, donde él se daba ese tiempo para dedicar a ello. En España se encuentra la Escuela María Josefa, que tiene pues unos azulejos con pasajes del Quijote sumamente artísticos para que los niños pues tuvieran la oportunidad de ver la obra de Cervantes e inspirarse. Insisto, son muchas las obras que él tiene. Muere después de 44 años en México. La razón de su fallecimiento, como lo dice su acta de defunción, es por leucemia. Solo viaja a España en 4 ocasiones. Posteriormente él decide vivir y hacer su vida aquí en México, y gran parte de su vida en Monterrey, y hacen una máscara funeraria de cuando está agonizando, que es una obra que se llama El Quijote agonizante, que está en propiedad de su familia. Insisto, podemos hablar muchas cosas, pero como conclusión, yo les quiero decir que se debe revisar a profundidad el legado humanista de la figura de Adolfo Prieto y saldar la deuda que tiene la ciudad de Monterrey a quien le entregó la etapa pujante de su vida laboral. Reconocer sus capacidades y visión de solidaridad social adelantada a obligaciones gubernamentales que, comparado con otros llamados humanistas, solo vieron por el bien propio, ejerciendo prácticas desleales o fundando institutos privados y costosos. Solo se cuenta en el mundo con 3 bustos dedicados a su memoria. Uno está en el pueblo de Sama de Garado, donado por el pueblo. Otro en el Parque España, donado por la ciudad de Monterrey. Y el tercero está olvidado en las bodegas del Archivo Histórico de Fundidora. Yo creo que reflexionemos un poco en rescatar la visión, insisto, de Adolfo Prieto desde la visión humanista. Estamos disfrutando de algo de su obra, y ahí hay un pedestal en el centro del patio donde degustamos la comida que tiene su nombre pero no tiene su gusto. Ojalá podamos lograr que se restituya. Muchas gracias. Adolfo Prieto, 80 aniversario luctuoso.